A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los latinoamericanos soñábamos con una patria única, grande, unida y soberana. Y ese mismo sueño que en Sudamérica tuvo Bolívar, en Centroamérica lo alentó un bravo líder hondureño llamado Francisco Morazán. Morazán vivió por un momento su sueño hecho realidad, cuando en 1823 se conformó la Unión Centroamericana, formada por 5 naciones: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tras una serie de acontecimientos políticos y militares, Morazán llegó a la presidencia de la República, desde la cual intentó varias reformas. Pero la historia se repite, y Morazán enfrentó múltiples obstáculos: las ambiciones de los militares, la oposición de la Iglesia, las presiones internacionales y de los grupos de poder, y la telaraña del nepotismo entre su equipo de asesores. Hubo sublevaciones, y al final Morazán fue derrotado. En un intento por retomar el poder, fue capturado y fusilado. Muchos años después, cuando el sueño de una gran nación ya estaba despedazado, y Centroamérica era apenas un grupo de débiles naciones, el gobierno hondureño decidió un homenaje a Morazán. Entonces se conformó una comisión de diputados para que viajaran a Francia y encargaran una estatua del gran prócer. Pero los diputados en París se dedicaron a todo tipo de excesos y placeres y se gastaron todo el dinero dispuesto para ordenar la escultura. Y al final, con los apuros, compraron una estatua de un desconocido lugarteniente de Napoleón y la llevaron a Tegucigalpa, como si fuera de Morazán. Francisco Morazán, el patriota hondureño, fue fusilado un día como hoy, 15 de septiembre de 1842. Y más allá de las estatuas que no son, su sueño de unidad alguna vez se levantará en la conciencia de los pueblos. Las principales noticias del día. Titulares. China tilda de ridículas las declaraciones de la comandante de Estados Unidos en conferencia de defensa en Quito. Ecuador venderá otros 28 millones de barriles de petróleo a China. AMT gestiona permisos de operación para sus centros de revisión. En tributación de hoy, contratación laboral exitosa. En el segmento de opinión, el legado de un político. En política internacional, ajustando cuentas. Los editoriales serán de Martín Pallares. El correísmo usa a los Isaías de tapahuecos. Noticias del día. China tilda de ridículas las declaraciones del comandante de Estados Unidos en conferencia de defensa en Quito. La Embajada de China en Ecuador emitió un comunicado luego de las declaraciones de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en la Conferencia Sudamericana de Defensa SUDEC 2022 que se realiza en Quito. El texto de la embajada dice que la comandante dio unas declaraciones ridículas sobre China sin ocultar las pretensiones de confundir a la opinión pública y de difamar y atacar sin ningún fundamento tanto a China como a las relaciones chino-ecuatorianas. Richardson aseveró que China está jugando ajedrez. También enfatizó que las empresas mineras han contaminado los ríos y que este país es el mayor causante de la pesca ilegal, refiriéndose a la zona de conservación de las Islas Galápagos. Desde China respondieron que el canciller de Ecuador,
Juan Carlos Holguín, ha afirmado en varias ocasiones que se mantienen estrechas comunicaciones entre los dos países para una cooperación de la pesca. También se acusó de que Ecuador recibió en los últimos 2 años 14.988 toneladas de residuos de Estados Unidos. Esto se atribuyó a un estudio de la iniciativa The Last Beach que busca la reducción de contaminación de plástico. Mientras tanto, hoy, jueves 15 de septiembre, llegará a cabo el segundo día de la conferencia con representantes de 11 países de la región y delegados de otras nacionalidades que acudieron en calidad de invitados especiales. Ecuador venderá otros 28 millones de barriles de petróleo a China. Tras 4 meses de diálogos, Petroecuador cerró la negociación de las 2 preventas de petróleo suscritas en 2011 y 2016 con PetroChina, que es subsidiaria de la petrolera estatal CNPC. La renegociación implicó la firma de 3 nuevos contratos entre ambas partes, y hay 3 elementos que se desprenden de estos acuerdos. El primero es el plazo de las 2 preventas. Ambos contratos comprometían a Ecuador a entregar 192 cargamentos de petróleo o 69,1 millones de barriles de petróleo a PetroChina hasta el 2024. Esas preventas petroleras contemplaban una fórmula de precios acordada en 2014 en el gobierno de Rafael Correa, que aseguraba precios por debajo del mercado en favor de las empresas asiáticas. Con la renegociación, el plazo de entrega de este volumen se amplía hasta el 2027. Segundo, esta ampliación de plazo le permite a Petroecuador tener más petróleo disponible para su libre exportación. Parte de ese petróleo será vendido a PetroChina bajo un nuevo contrato a precios y condiciones de mercado. Y tercero, Ecuador logró liberar 10 millones de barriles que estaban comprometidos con China en el periodo 2022-2023. Los barriles liberados serán vendidos por Petroecuador en el mercado spot o abierto, que deja mejores precios para Ecuador. La renegociación estuvo liderada por Pablo Noboa, gerente de Comercio Internacional, quien estuvo en el cargo hasta el 12 de septiembre. AMT gestiona permisos de operación para sus centros de revisión. La Agencia Nacional de Tránsito advierte que los centros de revisión vehicular que operan en Quito aún no cuentan con una autorización para su funcionamiento. En un oficio dirigido a la concejala Mónica Sandoval, la entidad explica que aún no se inició el trámite formal de autorización de los centros de revisión vehicular. La ANT dice que la documentación se encuentra en revisión por parte del personal técnico de ambas instituciones antes de ser solicitado de manera oficial por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La directora de la AMT, Silvana Vallejo, asegura que el proceso para la autorización de los centros de revisión entró en julio del 2022, pues la ley otorga un plazo de 2 años para obtener el permiso desde el inicio de la operación. Este año la revisión vehicular empezó en julio del 2022, cuando en años anteriores este trámite arrancaba en febrero. Según Vallejo, los permisos se obtienen cuando los centros de revisión están en funcionamiento, pues de esta forma la ANT verifica que cumplan con los parámetros técnicos. Esta novedad se hizo pública en una época en la que los problemas en el proceso de revisión vehicular generan malestar ciudadano a diario por falta de turnos y demoras exageradas en la entrega de los stickers de aprobación. Entrevista del día. En una entrevista exclusiva con Radio Sucesos estuvo Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería, para hablar de los resultados y acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre los dirigentes indígenas y el gobierno nacional. Escuchemos la entrevista. Bernardo Manzano, ministro, ¿me escucha bien? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado?
Bien, gracias. Cuéntenos un poco porque, bueno, se reinstalan las mesas de diálogo y queremos saber cómo le fue en las mesas en las que usted participó o está participando. Sí, yo participé como líder de parte del gobierno en la mesa de fomento productivo. Y en esa mesa yo creo que nos fue bastante bien. Gracias al diálogo pues descubrimos bastantes coincidencias que a la final nos ayudó a firmar el acuerdo que lo hicimos la semana pasada, el día viernes. Se firmó varios acuerdos importantes porque desde el punto de vista nuestro teníamos el mismo objetivo de la agricultura familiar campesina, ¿no? Promover la agricultura familiar campesina, ¿no? Porque la agricultura es una moneda de dos caras. Por un lado está el sector agroexportador, que trabaja muy bien y todo lo demás, y por otro lado está el sector de agricultura familiar campesina, que es un sector que ha sido olvidado, tradicionalmente olvidado, que son los pequeños productores a nivel del país, ¿no? Entonces esas coincidencias se dieron y gracias a eso pudimos firmar los acuerdos. Ahora, ¿cómo lograr ese fomento de la agricultura familiar campesina? ¿Cómo lograr que los precios de los productos en el sector agrícola sean justos y ese control de precios también sea efectivo? Mira, ahí lo importante primeramente, obviamente, es la parte comercial, ¿no? Para la parte comercial hay tres rutas que podemos coger para mejorar los precios de venta al momento de que uno pueda unir al productor con el consumidor, acercarlos y quitar el intermediario que es el que hace ruido, ¿no? ¿Cuáles son las tres metodologías? La primera son ferias, ¿no? Ferias que estamos trabajando con la FAO para darle una estructura de que sean permanentes, ¿no? Queremos hacer 200 ferias mensuales en el Ecuador para que los pequeños productores se acerquen a los consumidores y tengan un mejor precio de venta y los consumidores también tengan un mejor precio de compra. El segundo es a través de las grandes cadenas, ya hemos conversado y estamos estructurando ya con las cadenas de supermercados grandes que nos den perchas que digan agricultura familiar campesina, para que las asociaciones de agricultores puedan vender sus productos ahí, ¿no? Lo que estamos ahorita trabajando es en alinearnos. Ya tenemos a 27.000 productores de agricultura familiar campesina instruidos con capacitación. Son 14 módulos para obtener el sello de agricultura familiar campesina y de esa manera podemos prepararlos para que den un producto de calidad y también y lo más importante, siempre es la consistencia de tener ese producto todas las semanas para que los puedan comprar, ¿no? Eso es lo más difícil, el tema logístico, y enseñarles a sembrar escalonadamente para que siempre haya una continuidad en la producción de sus productos y esté abastecida la percha. Y el tercero también es, nos hemos reunido varias veces con María Sara de la CERCOP para abrir un catálogo que diga catálogo de agricultura familiar campesina, para que las asociaciones de pequeños productores puedan vender directamente esos productos al Estado, ¿no? Y de esa manera, de nuevo, todos estos ejemplos que les he dado van a acercar más al productor y al consumidor, porque los grandes problemas que tenemos a nivel general, en bananos los cuperos, en leche los piqueros, los intermediarios, etcétera, hacen que la cadena de valor se encarezca y a la final el agricultor recibe poco y el consumidor le cuesta más. Bien, ahora, ministro, sobre los resultados de estas mesas de diálogo, entiendo que un tema complejo fueron los acuerdos comerciales y allí pues se mencionaba que se impusieron criterios ideológicos en este tema. Sobre esto, ¿qué acuerdos se alcanzaron? ¿Cómo está, Verónica? Sí, ahí nosotros propusimos una comisión agrícola, ¿no, verdad?, en las cuales las asociaciones estuvieron, los vi que estuvieron en desacuerdo, porque unos sí querían, otros no querían. Porque a la final, ¿qué es lo que queríamos nosotros con la Comisión Agrícola? Es conformarla con ellos, con nosotros, con el MIPRO, para que los productos que sean susceptibles y que vayan a afectar a los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina no entren en las negociaciones de los tratados de libre comercio y de esa manera proteger a ese sector que es siempre el más vulnerable. Esa fue nuestra propuesta. No la aceptaron, pero sin embargo hubieron dudas, había unos que sí querían, otros que no querían, pero al final se fueron por un tema que no queremos los TLC, ¿ya? Sin embargo, nosotros seguiremos con esa ideología que fue la propuesta nuestra, porque creemos que es la más correcta, de promocionar a la agricultura familiar campesina y donde vemos que hay sensibilidades, protegerla.
Ramiro Rivera, analista político, abordó la consulta popular en una entrevista que también compartió en Radio Sucesos. Ahora tenemos la primicia acá. Cambiamos de tema para centrarnos ya en temas más políticos y vamos a hablar acerca de la consulta popular. Recordemos que el presidente Lasso presentó el lunes pasado las preguntas para la consulta popular. Las 8 interrogantes giran sobre 3 ejes: seguridad ciudadana, calidad institucional y medio ambiente. La intención del gobierno es lograr una especie de chaleco de salvavidas que le permita salir a flote quizás de un ambiente que es adverso, de oposición política y rápido desgaste de su imagen, del apoyo popular que ha tenido. Sin embargo, analistas han advertido que este intento por lograr un oxígeno en su gobierno, en su mandato, es una apuesta riesgosa que podría complicar quizás la gestión actual del gobierno a más de 3 años y medio para su fin. Así que, bueno, primer escollo, primer obstáculo que tendría que afrontar el gobierno para desarrollar esta consulta popular es sin duda la calificación por parte de la Corte Constitucional, y está en las manos de la Corte Constitucional estas preguntas. Y bueno, hay abogados, catedráticos, expertos en el tema que consideran que varias preguntas difícilmente podrían superar este filtro, pero también está el filtro político. ¿Qué tan bueno es, bueno, hacer esta consulta? Hay quienes han calificado de un suicidio político, quizás un lastre para Lasso, o también lo han visto con buenos ojos porque dicen, bueno, ya no tiene mucho que perder y esta es una oportunidad que podría cambiar las cosas. ¿Qué nos dice don Ramiro Rivera, analista político, que ya está listo para su entrevista? Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Un buen día. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta apuesta que hace el Ejecutivo a la gente? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, es evidente que este no es el mejor momento. Se supone que un gobierno que quiere introducir cambios sustantivos a la estructura del Estado, a las políticas económicas, a los temas frente a los cuales es sensible la opinión pública, al sistema de partidos, a la gobernabilidad y en general a los temas de la institucionalidad, debe aprovechar su mejor momento. El mejor momento del presidente Lasso fue cuando culminó con éxito la campaña de vacunación, octubre, noviembre del año pasado. Ahí existían condiciones para echar al traste la estructura dictatorial y autoritaria que había dejado el correísmo, porque fíjese usted, quienes estudien en materia constitucional van a darse cuenta que la constitución del señor Correa dejó más candados petrificados con más cerrojos y seguridades que la propia constitución de Pinochet. La constitución de Pinochet, los chilenos la reformaron en el 89 y luego una reforma profunda que se hizo en el año 2005 bajo el liderazgo de Ricardo Lagos, al extremo que los chilenos decían la constitución de Ricardo Lagos. Quedó solamente la sombra de la constitución de Pinochet. En cambio, Ecuador está amarrado de pies y de manos con una constitución que dejó con preceptos petrificados que no facilitarán al Ecuador para que siga adelante. Pero bueno, el gobernante no aprovechó su mejor momento, no tuvo el sentido de oportunidad y concluyamos que no es el mejor momento. Segundo, no son las mejores preguntas. Hay preguntas que tienen poco sentido, por ejemplo, la relativa a los movimientos y partidos políticos. El problema no está en las firmas, el problema no está en las afiliaciones, el problema es en los votos que tenga un partido. Debía haber colocado un umbral de acceso al Parlamento. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted tiene un movimiento y aunque saque un asambleísta en Pastaza, en Zamora o en otra provincia, no accede al Parlamento, sino ha alcanzado por lo menos un 3% de la votación nacional. Eso es lo que rige en países donde hay sistemas de partidos fuertes. Bueno, pero ese es tema de otro costal. No ayudan tampoco las preguntas, pero tampoco ayuda el gobierno. El gobierno es tan débil y usted ha dicho con mucha claridad, tiene poco o nada que perder. Ya está en un bajísimo nivel de popularidad, no tiene una estrategia comunicativa, no tiene voces,
de manera intermitente sale la desgastada imagen del presidente, a veces en escenarios forzados, el gobierno no hay. Yo llegaría al extremo de decir, la consulta tiene tanta importancia que sería una irresponsabilidad dejarla en manos del gobierno, aunque parezca contradictorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran debate, el análisis de los temas, para que los ecuatorianos vean qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, no debe provenir del gobierno, sino de la sociedad civil, de los entendidos, de los ciudadanos, de las personas que están preocupadas por este tema. Ya en la disyuntiva de convocarse a una consulta, simplemente esperemos los dictámenes de la Corte Constitucional. Al parecer el gobierno no fue más al fondo de los temas porque sabía que la Corte Constitucional le iba a decir, mire, lo que usted quiere, digamos que eliminar el Consejo de Participación, afecta a los elementos constitutivos del Estado y entonces tiene que hacerlo vía constituyente. O de otros temas con cierta profundidad le diría, oiga, este tema es mediante reforma parcial a la Constitución conforme el 442 de la Constitución, así es que prepárese. Entiendo que la liviandad de algunos temas tiene que ver porque hay cierta certidumbre de que la Corte Constitucional le diga estas preguntas pueden ser procesadas mediante enmienda constitucional. Y la Corte Constitucional ya tiene pronunciamientos sobre reformas mediante enmiendas relativos a la Fiscalía, a la extradición, al rol de las Fuerzas Armadas o a la reducción de los parlamentarios. Esperemos ese escollo y ahí obviamente nos veremos abocados de participar en un debate amplio, porque las consultas no dan espacios para ver grises, para ver colores distintos. Una consulta popular es blanco o negro. Claro, ¿Qué significa apoyo o eso? rechazo al gobierno, si en este caso lo propone el gobierno. Sí o no, ¿ya? Y entonces habrá que diseñar una estrategia donde se dé cuenta la gente que decirle no es que todo siga igual, que decirle no le ayuda al Ecuador a la gobernabilidad, que decirle no le ayuda al narcotráfico, que decirle no ataca los temas de seguridad ciudadana, y que decirle sí, aunque no es un perfecto sí, algo vale la pena. Es lo que hay, es lo que queda. Como suele decir mi madre, hay un tiempo para escoger y hay un tiempo para recoger. Al gobierno se le pasó el tiempo para escoger la mejor oportunidad. Ahora tiene que recoger lo que le queda en esta última oportunidad. No hay más. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Vamos a conversar sobre la contratación eficiente en el ámbito laboral. Muchas personas nos preguntan cómo encontrar ese empleado o trabajador ideal. Para lo cual yo voy a recomendar 3 pasos fundamentales. Primero, establecer y seleccionar el perfil sobre el cual usted va a realizar la contratación laboral. Muchas veces el principal error radica en que generamos un puesto de trabajo y no generamos el perfil adecuado para ocupar ese puesto de trabajo. La previa selección o definición del perfil del candidato hace mucho más fácil que en el momento que se genere la contratación sea el candidato ideal. Definir el perfil es definir a qué cargo, a qué puesto va a generar sus funciones, sus responsabilidades, definir las destrezas que este profesional o este trabajador debe tener, certificar experiencia, certificar incluso aquellas destrezas adicionales relacionadas incluso con la personalidad del trabajador o empleado. Definir claramente el perfil, la necesidad
de tener un contratado en un puesto previamente determinado hace que sea mucho más fácil la elección adecuada. El segundo paso es generar con los posibles candidatos una buena y estratégica revisión de los mismos. Es decir, revisar la experiencia, los documentos que respaldan las mismas y aquellos otros certificados que la entidad o la empresa necesite. Hacer un buen análisis previo con los posibles candidatos, que no solamente vaya en el ámbito de la verificación de documentos, sino también en la comprobación real previa de las destrezas de los mismos, para no tener que llegar a la palabra me equivoqué. Generar, muchas veces me preguntan pruebas psicológicas, pruebas técnicas, ¿es lo correcto? Y la respuesta es lo indispensable, es lo básico. Usted tiene que comprobar que los posibles candidatos, de acuerdo al perfil que previamente usted determinó, responden a la necesidad que la institución y la empresa está evidenciando en esa contratación de carácter laboral. Una vez que usted tiene hecha esta preselección verificable de estos posibles candidatos, tiene las entrevistas con las diferentes autoridades de la institución y de la empresa, donde esa persona tiene que hacer ese clic con la institución, con la persona que va a manejar pues ese puesto de trabajo como nivel jerárquico superior. Es muy importante siempre esas entrevistas claves, oportunas, precisas, para que usted pueda tener una selección adecuada de esos posibles candidatos y llegar al candidato ideal. El tercer paso siempre es generar y revisar el marco regulatorio vigente en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito de la seguridad social. Recuerde que una contratación laboral tiene que estar regida, claramente definida, la relación patrono-empleado, patrono-trabajador. Usted tiene un marco regulatorio en el ámbito laboral que se llama, para el sector privado, el Código del Trabajo, donde tiene que estar claramente definida el tipo de contrato laboral, las funciones que va a realizar, el objetivo laboral de la contratación, la forma de su remuneración, de tal manera que esta relación, desde el inicio, no solamente cumpla con establecer los derechos y obligaciones del trabajador, sino que esté claramente enmarcado en el marco regulatorio de nuestro país. La relación patrono-trabajador tiene que ser clara desde el inicio y cultivada día a día para dar los resultados deseados. Que la entidad tenga un trabajador o empleado totalmente adaptado a su puesto de trabajo, que cumpla las funciones establecidas por la entidad, que dé al máximo ese rendimiento que usted espera tener. Y del otro lado, que la parte patronal también cumplamos nuestras obligaciones, que están también claramente definidas en el marco regulatorio vigente, porque el patrono tiene regulaciones importantes que cumplir en materia laboral. 3 pasos importantes: correcta selección del perfil del trabajador, la correcta análisis ya con los precandidatos, la revisión real y objetiva de todo lo que incluye estos precandidatos para ese puesto en el cual se va a generar esa función laboral. Y lo más importante, tener totalmente verificado el marco laboral en donde se establecen las obligaciones y derechos tanto de los patronos como de los trabajadores y empleados. Una correcta selección de personal lleva al éxito de la institución, porque el recurso humano es muy importante. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver. Opinión. En muchas ocasiones, la política es vista como un ejercicio coyuntural y de corto plazo. De acuerdo con Sartori, muchas de las acciones del gobierno son producidas por un sondeo de tendencia, y en la época actual podríamos decir que en función de los comentarios de las redes sociales.
Pero la política nunca debe ser vista con inmediatez. Las acciones de los políticos marcan generaciones y la historia nos da un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, la construcción de la Armada Invencible por parte del monarca español Felipe II y su campaña militar sobre el Reino Unido marcó una derrota sin precedentes para la corona española y permitió a la reina británica Isabel I fortalecer a Gran Bretaña frente a Europa y evitar la hegemonía española a finales del siglo XVI. Otro ejemplo, la expansión francesa de Napoleón no solo derivó en el debilitamiento del poder peninsular sobre las colonias en Hispanoamérica, evidenció los vacíos de la Revolución Francesa y el sistema republicano que en su momento proponía. A la final se mantuvo la hegemonía británica luego de la derrota francesa de Waterloo. La lucha de Nelson Mandela en Sudáfrica es otro ejemplo, de Martin Luther King o de Dolores Cacuango. Son ejemplos clarísimos de la importancia del legado de un político que no pensó en la aceptación del momento o en la siguiente elección, sino más bien tuvo como norte la siguiente generación. Y esa es la diferencia entre un político que tiene un paso fugaz en la política y quien deja un legado, entre uno más del montón y un estadista, entre quien deja una pequeña referencia en un libro de historia y entre quien hace, sí, la historia. La semana pasada el mundo fue testigo del fin del reinado más largo en la historia de Gran Bretaña. Si bien en las monarquías parlamentarias el rey es una figura con un mínimo de poder y más una figura decorativa, su importancia en la cohesión de la nación es indiscutible. Y ese fue, tal vez, el legado más importante de Isabel II del Reino Unido. Mantener la cohesión no solo de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y de los países donde era jefe de Estado, sino también en la cooperación de los estados que conforman la Mancomunidad de Naciones. Y basta solo ver su papel en la cumbre de la Mancomunidad en 1989, donde a pesar de la oposición de Inglaterra a la suscripción de una declaración conjunta para sancionar el apartheid en Sudáfrica, la reina jugó un rol importantísimo para condenar este antiguo régimen de segregación racial. Y sin duda, detractores y adherentes a la corona británica en estos días han hecho un repaso por el legado de Isabel II. Un legado que pasará a la historia no solo por el tiempo en el que fue la cabeza de 16 estados, también por su capacidad de mantener una institución que para muchos es obsoleta y anacrónica. Más allá de los juicios de valor que podamos hacer respecto a su papel como política soberana o miembro de la familia real, su legado es el mejor capital simbólico con el que cuenta la monarquía británica. Administrarlo adecuadamente en beneficio de los ciudadanos británicos será responsabilidad de sus sucesores. El legado de un político marca una generación, pero son las futuras generaciones las encargadas de mantener vivo en la memoria colectiva de una nación. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. En 2020, en plena pandemia del COVID, se produjo un conflicto armado significativo entre Azerbaiyán y Armenia, con cientos de muertos de lado y lado, y la intervención al final de Rusia para detener la guerra con la interposición de un contingente de unos 2.000 soldados rusos entre los combatientes. Fue evidente la superioridad militar de Azerbaiyán en los enfrentamientos, lo que demostraba un proceso de fortalecimiento importante de sus fuerzas armadas. Ese fortalecimiento tenía a Turquía por detrás, que había dotado al ejército azerí de armamento moderno, así como de entrenamiento en su uso. Durante el conflicto, Turquía apoyó incondicionalmente al régimen azerí de Ilham Aliyev, al que siguió abasteciendo con armas y municiones, además de su apoyo diplomático.
Vale la pena, para entender los hechos, mirar la historia para encontrar los hilos que tejen las a veces complejas telarañas en relaciones políticas actuales. Tanto Azerbaiyán como Armenia formaron parte de la Unión Soviética hasta su disolución en 1992. Mientras en Armenia la religión dominante es el cristianismo en su vertiente ortodoxa, que fue supuestamente predicado por los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé en el siglo I, y secretamente practicado por conversos por la persecución que sufriera el cristianismo por parte del Imperio Persa. Como dato curioso, el primer reino del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial fue el armenio, allá por el año 300 después de Cristo. Azerbaiyán, por su parte, es una sociedad mayoritariamente musulmana chiita, el 85%, con un 15% de sunitas. Además de las diferencias religiosas, los orígenes étnicos son distintos, ya que Armenia está habitada por una población de antiguo origen indoeuropeo que habla un idioma de esa fuente. La presencia armenia en la región data de varios miles de años, al igual que la de otros pueblos caucásicos vecinos como los georgianos. El idioma azerí es de la familia túrquica, con cercanías al turco e influencias del persa y del árabe, y se habla a raíz de la penetración y conquista turca a partir de 1300. Sobre una base caucásica se sobrepuso una migración desde el Asia Central de pueblos turcos que penetraron en toda la región, desde Irán a Turquía, donde se volverían dominantes para dar paso al Imperio Otomano más adelante. Durante la expansión rusa, iniciada con el zar Iván III, abuelo de Iván el Terrible, el enemigo de Rusia por antonomasia eran los invasores turco-mogoles, que además se convirtieron al Islam y que conquistaron extensas zonas de la actual Ucrania, la Crimea y el hinterland entre el mar de Azov y el lago Baikal, así como el borde oriental del Mar Negro. La larga guerra de reconquista rusa se extendió hasta el siglo XVIII y Rusia fue siempre la defensora y campeona de los reinos cristianos de Armenia y de Georgia. Tras la disolución del Imperio Soviético, tanto Azerbaiyán como Armenia proclamaron su independencia, enzarzándose casi enseguida en un conflicto armado por la región del Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj, de población armenia, mayoritariamente, pero administrativamente parte de Azerbaiyán y así reconocida por la opinión jurídica internacional. En ese primer conflicto, Armenia logró establecer su dominio sobre el área en disputa, lo que nunca fue aceptado por Azerbaiyán. Hoy en día la población armenia no llega a 3 millones de habitantes, mientras Azerbaiyán tiene 10. Es Azerbaiyán, desde la época soviética, un importante productor de gas y petróleo, que es el eje de su economía, así como la producción de algodón. Su PIB es 4 veces mayor que el de Armenia, diferencia muy sustancial al momento de encarar un conflicto prolongado. Tanto Azerbaiyán como Armenia fueron parte del Imperio Otomano con fortunas muy distintas, pues durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno turco, a cuenta de unas posibles simpatías armenias por Rusia, tras desarmar a los soldados de origen armenio en sus fuerzas armadas, desplazó a la fuerza a cientos de miles, más de 1 millón según otras fuentes, de civiles armenios a los que obligó a caminar cientos de kilómetros hacia el desierto sirio en una marcha de la muerte, con la clara intención de exterminarlos. Turquía ostenta el dudoso honor de haber sido pionera en aplicar el genocidio como política de Estado en un siglo XX en el que hallaría numerosos emuladores.
Las noticias nos informan de la reanudación del conflicto. Por la geopolítica regional, no se requiere mucha perspicacia para darse cuenta de quién habrá reanudado la guerra. Si bien en 2020 Rusia logró detener la mano de Azerbaiyán y Turquía a través de una muy frágil tregua, las cosas han cambiado bastante en la geopolítica regional. Se habrá hecho evidente para el gobierno azerí que la tradicional postura pro-Armenia por parte de Rusia será difícil de mantener, en lo militar al menos, dado el empantanamiento del ejército ruso en su operación especial contra Ucrania, al constatar más bien que es Ucrania quien está obteniendo unos éxitos que pocos habrían creído posibles hace 6 meses. Con las manos y hasta con los pies ocupados en ese escenario, parecería improbable que Rusia pueda dar un apoyo muy firme a Armenia. Si a esto se añade el giro geopolítico ruso, alejándose de sus raíces europeas ante el alineamiento de la Unión Europea con Ucrania tras su agresión de febrero pasado y favoreciendo sus vínculos con Asia Central y más allá hacia el este, con Irán al sur y hasta con Afganistán por el sureste, resulta aún más improbable pensar en que Rusia se juegue muy a fondo por la antigua República Soviética. En un momento en que Rusia está buscando armas y municiones debajo de las piedras, al punto que le está comprando armamento nada menos que a Corea del Norte y drones a Irán, pensar que enviará apoyo militar a Armenia como que se ve bastante difícil. De hecho, Armenia se ha convertido en una piedra en el zapato para el Kremlin, pues inevitablemente le genera unas tensiones con las que en este momento no quisiera lidiar. Para todos los fines prácticos, y aunque sea doloroso y hasta trágico, Armenia está sola en este conflicto y sus opciones son muy limitadas. La Unión Europea está buscando fuentes alternativas al gas y petróleo rusos, y una de esas es Azerbaiyán. Poco sentido tendría en este momento antagonizar a un potencial socio estratégico en un tema vital para el bienestar de la población y para la economía europea, que debe impedir a toda costa que el descontento abra paso al extremismo. La campanada de Suecia ha resonado fuertemente. Parecería entonces que no hay razones para que Azerbaiyán detenga sus operaciones y concluya lo que quedó pendiente en 2020, la reincorporación de la zona del Nagorno-Karabaj al país. Ojalá los odios étnicos y religiosos ancestrales no deparen nuevas tragedias a un pueblo que ya las ha sufrido en demasía. Muchas gracias. Editorial. El correísmo usa a los Isaías de tapahuecos. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El correísmo encontró la herramienta perfecta para sus operaciones en redes sociales. La noticia de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayas, que ordena al Estado devolver los bienes de los hermanos Isaías. Durante 3 días el tema ha sido primera tendencia en redes sociales y sirvió a la maquinaria de comunicación del correísmo para enhebrar algunas narrativas que le caen como anillo al dedo dadas las circunstancias políticas en las que se encuentran. Una de ellas, tapar la insólita decisión de la constituyente de Montecristi de aprobar un mandato según el cual se les negó cualquier posibilidad de defensa legal y que les sirvió como fundamento para conseguir esta sentencia. Número 1. La consulta es una cortina de humo. La devolución de los bienes de los Isaías es un escándalo ordenado por Guillermo Lasso, que necesitaba una cortina de humo, la consulta popular, para que la sociedad se distraiga. Esa fue una de las tesis que lanzaron los correístas apenas se supo la noticia. ¿Qué teatro armaron para que la consulta popular sea el tema de conversación y distracción y no esta barbaridad que atenta contra nuestra dignidad? Dijo Daniel Granja, uno de los operadores de redes sociales más importantes del correísmo, que trabaja junto a la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín. Mientras nos entretienen con la torpe consulta, a los Isaías les entregan $2.000 millones, escribió Fernando Cerón,
otra de las cuentas estrellas del correísmo. En realidad, el aparato de comunicación correísta se dedicó a descalificar y a atacar a la consulta luego del anuncio hecho por el presidente Lasso en la mañana del lunes, pero en la tarde, cuando se confirmó lo de los Isaías, el tema se convirtió en el arma perfecta para atacar la consulta. Si atacar la extradición o todas las preguntas de la consulta por el prurito de ser oposición no estaba funcionando, decir que fue un plan de Lasso para tapar lo que los Isaías estaban haciendo sonaba mucho mejor. El gobierno utiliza como cortina de humo una consulta popular que no resuelve nada para asestar uno de los más grandes golpes al pueblo ecuatoriano: devolverle los bienes a los Isaías. Esto afirmó el asambleísta Darwin Pereira. Número 2. El banquero Lasso beneficia a otros banqueros. Una de las banderas discursivas del correísmo ha sido que Guillermo Lasso representa los intereses de su grupo, los banqueros, que llegó al poder para beneficiar a sus colegas y ahora lo está haciendo con los hermanos Isaías. Así funciona el gobierno del encuentro: impunidad para los chulqueros de la banca, causantes de la crisis de 1999 y desempleo, inseguridad y crisis económica para los ecuatorianos, dijo la asambleísta Mónica Palacios en un tuit. Su colega Pamela Aguirre sostenía en otro mensaje que devuelven los bienes a los Isaías. Para eso Guillermo Lasso quiso la presidencia y quiere seguir manteniendo a los vocales de la judicatura, que tiene a la justicia secuestrada. ¿Quién más trató de posicionar esta tesis? Carlos Bravo, exgerente de la AGD y ficha clave en el operativo de Rafael Correa para incautar los bienes a los Isaías. Las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo no hacerlas si mientras el presidente Correa fue el único que se atrevió a combatir el poder impune de los banqueros Isaías, Lasso, gran amigo y colega de ellos, guarda silencio ante el atraco que significa para el Ecuador sus latrocinios? Este es uno de los muchos mensajes que Bravo dedicó al tema. Número 3. Andrés Arauz tenía un mejor proyecto. Entre los mensajes que más repitió la maquinaria correísta en redes estuvo uno según el cual el monto que suman los bienes de los Isaías es de 2.000 millones de dólares. Se trata de una cifra que no está ni en la sentencia de la Corte Superior ni en ningún documento oficial, pero que fue perfectamente funcional para compararla con el ofrecimiento de campaña de Andrés Arauz de dar 1.000 millones a las familias pobres del país. Andrés Arauz pensaba dar 1.000 millones de dólares para las familias más pobres. Rápidamente lo calificaron de populista. Ahora Lasso les va a regalar 2.000 millones a los Isaías, y en cambio para la prensa y algunos detractores es el mejor presidente del mundo. Así lo escribió la asambleísta Fernanda Astudillo de UNES. Arauz quería dar 1.000 millones a las familias pobres y el narcobanquero Lasso le regala 2.000 millones a los mafiosos narcobanqueros de los Isaías. Escribió por su lado en la cuenta Puño a la Oligarquía. Este relato, además, no solo busca rehabilitar la imagen de Arauz, sino posicionar el eslogan correísta de El país o la banca, que repite el ex candidato presidencial. La agresividad del operativo en redes por el tema de los Isaías, evidentemente, responde a la necesidad del correísmo de tapar un tema que le es particularmente incómodo: la responsabilidad que tiene la constituyente de Montecristi por haber aprobado el mandato 13, que es la semilla de la sentencia a favor de los Isaías. Ese mandato eliminó toda posibilidad de impugnación jurídica a la incautación por acto administrativo de las empresas que pertenecieron a los Isaías, lo que dio pie a un dictamen de las Naciones Unidas que decía que a los ex banqueros se les había quitado el derecho universal a un debido proceso. Cuando el tema del mandato saltó, los correístas salieron a decir cualquier cosa. La banca de UNES dijo que el mandato 13 fue el resultado de la obligación del Estado de dar respuesta a la injusticia que vivieron miles de ecuatorianos, y el asambleísta Combs Córdoba dijo que el dicho mandato ordenó la incautación a los Isaías con la finalidad de devolver el dinero que todos los ecuatorianos que aún permanecen perjudicados por la quiebra de dicho banco. El gobierno correísta ordenó en 2008 la incautación de los bienes de los Isaías sin sentencia ejecutoriada y luego quiso blindarse con el mandato constitucional. Ahora es el Estado el que tiene que pagar los platos rotos, otra vez, y los correístas meten a Lasso, que ni tuvo que ver con el dictamen de las Naciones Unidas de junio de 2016, que inspiró el fallo de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Guayas, ni inició el juicio
que arrancó en 2019. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Posible riesgo de una escasez energética en Moldavia, declara su primera ministra. Moldavia se enfrentará a un duro invierno con el riesgo de un inminente desabastecimiento energético. Este país recibió en junio el estatus de candidato para ingresar a la Unión Europea junto a Ucrania. La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, expresó su inquietud en entrevista con Euronews Rumanía. A toda Europa le espera un invierno difícil, pero lo es aún más para Moldavia. Mientras que muchos países europeos siguen teniendo una dependencia parcial del gas ruso, para Moldavia esa dependencia es del 100% y se corre el riesgo de que el contrato sea suspendido unilateralmente por Gazprom. The contract may be unilaterally stopped by Gazprom. La guerra ha empeorado dramáticamente la situación económica, ya complicada desde antes para Moldavia. Lo que nos resulta difícil no es solo el acceso a los recursos energéticos, sino su precio. En Moldavia la inflación ya ha superado el 34% y los precios de la energía han subido enormemente y son absolutamente inasequibles para los ciudadanos y las empresas. Así que tenemos el doble objetivo de mantener la estabilidad y la paz en el país y asegurarnos de que tenemos recursos energéticos asequibles todo el día. In the country and ensuring that we have energy resources that are affordable, albeit. How much of this price is? ¿Cuánto de este precio es gas y cuánto es política? El mercado no es muy fuerte, hay muchos comerciantes que se han retirado del mercado y en estas circunstancias, por supuesto, todos nos preguntamos, ¿es esto realmente el mercado? Y si una regulación más firme podría ayudar a la situación. Pero por supuesto, estamos viendo que esto se utiliza como un espejismo para influenciar o incluso un arma en esta guerra que Rusia ha iniciado en Ucrania. This war that Russia has started on Ukraine. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.